Feliz sábado y bienvenidos a nuestro servicio de adoración en vivo el 11 de julio. Nuestro boletín electrónico proporciona enlaces de acceso a información, servicios religiosos y actividades pastorales. Contáctenos por correo electrónico para suscribirse al boletín. Nuestras reuniones de oración a través de Cisco Webex ocurren los miércoles a las 7 p.m. Continuamos estudiando el libro Pasos para el Avivamiento Personal del Helmut Aubel. En nuestro boletín semanal se proporciona un enlace de descarga de reuniones y libros. Continuamos llevando a cabo estudios virtuales de lección de escuela sabática para adultos sobre los sábados a las 10 a.m. Estamos estudiando el tercer trimestre, Hacer amigos para Dios. En nuestro boletín semanal también se provee un enlace para descargar el cuaderno de estudio. Nuestro pastor Abel Morobel presentará hoy el sermón titulado Valiente. Este sermón se transmite en español a partir de la 1 p.m. de hoy. Nuestros jóvenes continúan el estudio de sus lecciones de escuela sabática titulada Upstream a las 4 p.m. La lección de esta semana se titula Muerte y el alma. El boletín de nuestra iglesia también proporcionó un enlace de reunión y lección. El vespertino del sábado de la conferencia ocurre hoy a las 6:30 p.m. Puede unirse a los canales listados en nuestro boletín. Hemos preparado algunas pautas de precaución que todos debemos seguir cuando regresemos al edificio de nuestra iglesia en el futuro. Estas pautas cubren los siguientes aspectos. Quédate en casa si tienes fiebre, tienes tos, estás enfermo o eres vulnerable. Trae de tu casa máscaras, desinfectante de manos personal y agua. Entrando al templo, estacione dejando un espacio a ambos lados. Le tomarán su temperatura. Usa máscaras. No contacto físico. Mantenga la distancia. Dentro del templo, siéntate a 6 pies, use desinfectante cuando sea necesario, evite ir al baño si es posible y no se quite la máscara. Y saliendo del templo, mantén la distancia y despídete a la distancia. Nuestro boletín semanal proporcionó acceso a estas pautas. Familiarícese con estas pautas de precaución para protegerse a sí mismo y a la iglesia antes de reabrir nuestro edificio. Gracias por su fidelidad y apoyo durante este tiempo. Si tiene alguna pregunta sobre cómo devolver diezmos y ofrendas desde su hogar, Adventist Giving es una forma fácil y segura de donar en línea. Nuestro boletín electrónico de la iglesia proporciona los enlaces para donaciones en línea. Otra opción es enviar sus diezmos y ofrendas a la dirección de nuestra iglesia. Dios te bendiga y ten un feliz sábado. Había un asesino silencioso en el hogar de Jorge. Estábamos muriendo por causa de nuestra alimentación, porque lo que se prepara en la cocina
no era sano para el cuerpo. Estaba minando lentamente la salud y la vida de su familia. Suicidarse, hasta que descubrió al asesino silencioso que le estaba robando lentamente la salud. Los alimentos que consumíamos eran dañinos, recocidos y todo eso. Cuando me encontré con un adventista del séptimo día y leí su literatura, descubrí que estaba viviendo una vida muy equivocada. Jorge vio un rayo de esperanza cuando asistió a un seminario sobre salud organizado por la iglesia adventista local. Le pidió a su esposa que lo llevara, pues se sentía muy mal. La esposa de Jorge regresó a casa cargada de nuevos conocimientos. Al verme tan mal, ella me aplicó la hidroterapia que aprendió aquí. Nunca antes se le había ocurrido. Me aplicó agua fría y caliente. Me cubrió y al poco rato estaba transpirando. Comenzamos a tener un nuevo estilo de vida a medida que aprendíamos las lecciones. Las lecciones del seminario de salud tuvieron un tremendo impacto en Jorge y su esposa. Su patio, que antes estaba lleno de pollos, ahora está vacío. En su lugar, Jorge plantó diferentes plantas medicinales como moringa y aloe vera. Las plantas están por toda la casa. También se benefician de la fruta fresca y los vegetales que abundan en Nigeria. Jorge vive ahora una vida feliz y saludable. Él y su esposa son embajadores del mensaje de salud y enseñan a cuantos pueden lo que han aprendido. Comenzaron a construir un pequeño espacio frente a su casa para enseñar a las personas sobre la salud y la Biblia. En este espacio también tienen un pequeño grupo para estudiar la Biblia. Pero Jorge es solo uno y la ciudad de Abuja tiene más de 3 millones de habitantes, a quienes ayudaría mucho escuchar el mensaje de salud. Este trimestre, su ofrenda del 13º sábado ayudará a construir aquí un centro médico para tratar enfermedades y enseñar cómo vivir mejor. Anhelo un centro médico y que la gente sepa que hay un centro de salud. Que cuando vengan, todo lo que vean sea el amor dentro de las personas que los atiendan. Que cuando lleguen reciban algo más que lo que reciban habitualmente en otros establecimientos de salud. Por favor, oren por este centro de salud y por los otros proyectos de este trimestre. Gracias por su ofrenda del 13º sábado. Hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Efeso verano, Cristo al frente va, y la Rey enseña. Tremolando está, firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adolí, tiembla el enemigo, huye de la ley. Nuestra es la victoria, para Dios loar, y óigalo el maligno, lleno de pavor. Firme
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Feliz sábado. Y ahora iremos a la lectura bíblica que se encuentra en Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que el Señor añada bendiciones a su palabra y que Dios los bendiga a todos ustedes. Los extraño. Feliz sábado, hermanos. Gracias por sintonizar en esta tarde en sus casas a través de YouTube o Facebook. Estamos muy felices de compartir la palabra de Dios con ustedes. Es un placer mío de cada semana estar por el internet enseñando diferentes partes de la Biblia. Y el título del sermón de esta tarde es Valientes. ¿Cómo ser valientes en un mundo que se parece que todo se está cayendo? Esta es la palabra de hoy. Y nuestro Dios, nuestro querido Padre, gracias, Señor, por ser un Dios que siempre ama y protege a sus hijos. Señor, en este momento vamos a leer la palabra. Señor, que esta palabra sea un aliento de vida a la persona que esté escuchando en este momento. Señor, que cada casa, cada hogar sea un lugar de adoración en esta tarde. Señor, bendícenos, háblanos, que tus siervos te escuchan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El título del sermón es Valientes. ¿Cómo ser valientes en este tiempo, en un mundo que se parece que se está cayendo en pedazos? Cuenta una historia de la guerra civil que pasó en este país. Que ustedes saben, era una guerra del norte contra el sur, donde un hombre tenía familia en el norte, así que simpatizaba con la causa del norte y se compró una chaqueta del norte, una chaqueta azul. Pero este hombre también tenía familia en el sur y simpatizaba con la causa del sur también. Así que se compró unos pantalones del sur, unos pantalones gris. Así que tenía una chaqueta azul y unos pantalones gris. Y lo que pasó fue que en medio de una batalla, los dos lados le tiraron tiros. Esto es lo que pasa con una persona que no está convencida, una persona que no tiene convicción, una persona que está en la izquierda y en la derecha, una persona que no sabe dónde ir, no se decide por un lado. Estas son las personas que no están convencidas todavía. Y yo quisiera hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Estás convencido tú del Evangelio? ¿Estás tan convencido que darías tu vida por ella? ¿Crees tanto en la palabra de Dios y en el Evangelio, en la cruz y en la salvación, que es todo para ti? ¿Es lo que vale más en tu vida? Bueno, vamos a estudiar una historia en esta tarde de unos jóvenes hebreos que sí estaban convencidos. Y creo que nosotros podemos aprender muchos de ellos de cómo ser valientes en este tiempo. Dice así Elena de White: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Lo que el mundo necesita hoy es hombres. No necesita más tecnología, no necesita hombres que no se vendan ni se compren, hombres que hagan lo correcto, hombres que sean sinceros y honrados, hombres que no temen llamar el pecado por su nombre, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Lo que nosotros necesitamos hoy son hombres y mujeres
que creen firmemente y están convencidos de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa convicción de la palabra de Dios? Bueno, vamos a estudiar una historia de estos 3 hebreos que sí tenían convicción. Abran sus Biblias conmigo al libro de Daniel capítulo 3 versículo 1. El libro de Daniel capítulo 3 versículo 1. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Cuando la Biblia dice aquí que la altura de esta estatua era 70 codos y su anchura de 6 codos, en hoy, para nosotros sería 90 pies de altura y 9 pies de anchura. Y aquí vemos que la Biblia nos dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. La razón por qué este rey hizo una estatua de oro en el campo de Dura es porque en el campo de Dura había suficientemente espacio para que toda la gente que fueron invitada pudieran ir y adorar esta estatua del rey. Pero aquí la Biblia nos dice que el rey levantó una estatua de oro. Y la razón por que el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro es porque vemos en el Daniel capítulo 2 que el rey tuvo un sueño. Y en este sueño, dice la Biblia, que en este sueño era de una estatua. Y esta estatua era hecha de diferentes metales. Y la Biblia nos dice que cuando Dios le dio a Daniel la revelación de este sueño, que estos diferentes metales, esta estatua representaba los diferentes reinos humanos que iban a pasar antes del fin del mundo. Y estos reinos, esta estatua iba a ser derribada, iba a ser destruida por la piedra que es el reino de Dios, la segunda venida de Dios, porque el reino que va a durar para siempre es el reino de Dios. Y la Biblia nos dice en Daniel 2 que el rey Nabucodonosor o Babilonia, que era su reino, y no iba a permanecer para siempre, iba a ser derribado por la Media Persia. Así que cuando leemos aquí que el rey levanta una estatua como su sueño, pero ahora lo hace todo de oro, o platado en oro, es porque él quiere simbolizar que él va a reinar para siempre. Es un desafío contra el sueño que él tuvo. Es un desafío contra la palabra de Dios, contra la profecía. Él quiere ser el rey que va a reinar para siempre. Y cuando estudiamos el libro de Daniel, lo que vemos es un tema que es esta pregunta: ¿quién es el que reina el mundo? Y vemos que la respuesta es que Dios realmente es el soberano y rey de reyes y señores de señores. Dios es quien reina el mundo. Dios es el rey. Pero aquí vemos que el rey Nabucodonosor lo que hace es una estatua de oro contra Dios. Es una estatua para que las personas vengan donde él para adorar a su reino, adorarlo a él. Dice así en Daniel capítulo 3 versículo 2: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y mira cómo dice el próximo texto, te va a parecer muy similar. Dice así: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y había en pie delante de la estatua que había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Daniel repite esto 2 veces, casi sarcásticamente, porque viene de diferentes partes del reino. Y lo que está pasando aquí es que ellos vienen a adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y estas son personas que en sus regiones tienen sus propios dioses, sus propias religiones.
Y cuando vienen a Babilonia, que es un lugar politeísta, un lugar que tiene diferentes religiones, diferentes dioses, ellos dejan sus dioses, dejan sus religiones y vienen a Babilonia a adorar ahora a esta nueva estatua, a este nuevo Dios, quien es Nabucodonosor él mismo. Nabucodonosor lo que hace es un servicio de adoración global para que las personas puedan adorarlo a él y decir como desafío a Dios, a Jehová, que él es el que va a reinar para siempre. Lo que pasa aquí es que estas personas, estos capitanes, estos magistrados, estos líderes, no están convencidos ni de su propio Dios, de sus ciudades, de sus lugares, de sus regiones, que no están tan convencidos, no tienen esa convicción, que dejan sus creencias para venir a adorar ahora a esta estatua que el rey había levantado. Porque quieren posiciones, porque quieren riqueza, porque quieren complacer al rey, van a ese servicio de adoración. Son personas que no están convencidos del evangelio, de su propio Dios. Por eso contra la palabra de Dios, dice así el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, los 10 mandamientos, dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aquí vemos claramente que la Biblia en los 10 mandamientos, Dios, el único Dios, el Dios del cielo, nos dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto es muy interesante porque las diferentes regiones tenían sus propios dioses. Por eso que vemos que durante algunas batallas, durante diferentes naciones, vemos que es el Dios de Israel contra el Dios Baal. Porque las regiones tenían sus propias religiones o sus propios dioses. Pero aquí la Biblia nos dice en el primer mandamiento, claramente hablando de nuestra relación con Dios, nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Literalmente en el hebreo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mi cara o delante de mi presencia. Hay unas personas que pueden decir: bueno, dice delante de su cara o delante de él. Así que cuando estabas en Israel, cuando estabas en Jerusalén, adorabas a Jehová, adorabas a Yahweh. Pero cuando ibas, por ejemplo, a donde vivían los filisteos, ahí adorabas a Dagón. Pero no, la Biblia nos dice aquí que cuando dice en el hebreo que no tendrás dioses ajenos delante de mi cara, delante de mi presencia, vemos que el Dios de Israel, Jehová, es un Dios diferente a los otros. Es el único Dios porque es omnipresente. En otras palabras, Dios está por todos los lados. Y cuando la Biblia dice aquí que no tendrás un Dios delante de él en su presencia, la presencia de Dios está en toda la tierra, en toda la tierra. Así que Él es el único Dios. Pero vemos en la historia del Viejo Testamento, por ejemplo en el 1 de Samuel, capítulo 5, vemos que construyendo una estatua a un Dios o simbolizando a un Dios era muy común. Vemos la historia del dios Dagón, que era el dios de los filisteos, que cuando los filisteos se robaron el arca y lo trajeron al templo de Dagón, lo pusieron al lado de la estatua de Dagón. Dice la Biblia que el próximo día la estatua de Dagón, de este dios, se cayó como postrándose delante del arca. Del arca del pacto, cayéndose delante del arca del pacto. Así que las personas, dice la Biblia, que levantaron otra vez a esta estatua y el próximo día otra vez la estatua se cayó, pero se rompió en pedazos, otra vez postrándose delante del arca.
Y ese arca de los israelitas era el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Ahí que dice la Biblia que es como si fuera que Dios se ponía sus pies, como si fuera que el Dios del cielo estaba en su trono y ponía sus pies en la tierra. Por eso que era ese arca era un lugar que Dios ponía sus pies, simbolizando a Dios mismo. Así que vemos en la Biblia que construyendo estatuas simbolizaba adorando a ese Dios. Y la Biblia nos dice que eso es contra los mandamientos. Dice el segundo mandamiento: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Algunas veces estos dioses paganos eran simbolizados como animales, parte hombre, parte animal. Era muy común. Parte pez o algo así. Cuando vemos los egipcios, cuando tú vas y ves los dioses de los egipcios, tienen caras de animales en muchos lugares. Así que vemos por qué la Biblia está tan clara en este asunto. Y estos jóvenes hebreos conocían la ley de Dios, conocían los 10 mandamientos, sabían que lo que el rey Nabucodonosor estaba pidiendo era contra los mandamientos de Dios. Y estas personas que fueron a este servicio de oración no estaban convencidos de sus dioses, que lo pusieron a un lado para complacer a este rey. Yo me pregunto hoy si nosotros estamos convencidos del evangelio, que venga lo que venga en nuestra vida, venga lo que venga políticamente o globalmente o una pandemia o lo que sea, nosotros todavía vamos a estar firmes en la palabra de Dios. Bueno, si tú quieres esa convicción, si tú quieres ser valiente en este tiempo, varias cosas te van a pasar. Primeramente, serás tentado. No importa dónde nos estás viendo en esta tarde, si es en tu carro o es en tu casa. Mira a la persona al lado, que tengas al lado, no sé si sea hasta el gato o el perro, y dile: serás tentado. Si quieres vivir valiente, si tienes esa convicción del evangelio, serás tentado. Mira cómo dice la Biblia aquí en Daniel capítulo 3, versículo 4 al 5. Y dice así: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. La Biblia aquí nos dice que, oh pueblos, naciones y lenguas. Es interesante que ellos fueron tentados. En otras palabras, si tú eres hebreo, escogía instrumentos de servicio de oración. Si tú eras griego, trajo instrumentos griegos y lo trajo a este servicio de adoración. Por eso que vemos ahí hasta sinfonía, por ejemplo, que está mencionado aquí, es algo griego, es una palabra griega. Así que él utilizó algo que las personas estaban acostumbradas, un lenguaje que ellos hablaban, algo que ellos conocían, algo que ellos tenían una relación con eso. A las personas que les gustaban instrumentos de vientos de alta frecuencia, los tenía disponibles. A las personas que les gustaban los instrumentos de frecuencia baja, también estaban disponibles. Él tenía instrumentos de viento, tenía también instrumentos de cuerda, también tenía instrumentos de metales. Para las personas que les gustaban esos tipos de instrumentos, él tenía todo preparado para que las personas le gustaran el sonido, para que las personas estén conectadas, para que las personas estén en casa, algo que ellos conocían. Y déjeme decirle algo, que yo a través de mi vida cristiana he notado algo, que el diablo no me tienta con algo que a mí no me gusta, sino que me tienta con algo que a mí me gusta. Él comienza a hablar a mí mi lenguaje, y lo que él hace es que él dice algo o pone algo que suena muy bien a mis oídos. Así, hermanos, que nosotros no podemos llevarnos de los sentimientos solamente. Nosotros tenemos que estar guiados y estar fundamentados en la palabra de Dios. Porque aquí dice la Biblia que este pueblo, estas naciones y estas lenguas, dice que el rey puso todo para que les sonara bien, para que pudieran postrarse delante de la estatua.
Así que Satanás, el diablo, va a utilizar algo para tentarte. Va a utilizar algo que se va a ver bien a tus ojos. Algo que va a sonar bien a tus oídos. Como el jardín de Edén. Va a utilizar una fruta que se vea bien para comer. Algo que se vea bien para tus ojos. Así que en esta mañana necesitas estar fundamentados en la palabra de Dios. Para que así podemos pasar esa tentación. No entrar en ella. Pero dice aquí la Biblia que serás tentado. No solamente serás tentado, sino que también serás acusado. Si coges la Biblia seriamente y estás fundamentado en los principios bíblicos, serás tentado. Mira cómo dice la Biblia aquí en Daniel capítulo 3, versículo 8. Dice así: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Es interesante aquí la Biblia que nos dice que vinieron jóvenes caldeos que eran de Babilonia y dice que vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Estos tres jóvenes judíos no se postraron delante de la estatua y la Biblia nos dice que ellos fueron acusados maliciosamente. La palabra ahí maliciosamente es una palabra de depredador, es una palabra cuando un animal va a otro, como un león que va a un ciervo y lo rompe en pedazos, lo ataca. Esa es la misma palabra que se está utilizando aquí. Lo acusaron maliciosamente para herirlos, para hacerle daño. Y aquí la Biblia nos dice que estos caldeos que eran de Babilonia acusaron a estos judíos. Imagínate la escena. Estos judíos, la Biblia nos dice en Daniel capítulo 1, que eran más inteligentes, más fuertes que los otros. Tenían principio, eran jóvenes que estaban comprometidos con la palabra de Dios. Eran fieles, eran honrables, eran jóvenes que sabían el bien del mal. Eran jóvenes que hacían el bien. Y aquí la Biblia nos dice que ellos eran líderes sobre algunas provincias de Babilonia. Lo interesante es que los caldeos que eran de ahí, los caldeos que eran de Babilonia, deciden ahora coger esta oportunidad para deshacerse de estos jóvenes. Ellos vienen y lo acusan. Imagínate a estos caldeos viniendo donde al rey Nabucodonosor diciéndoles: ¿cómo es que estos esclavos judíos, que estos jóvenes esclavos, extranjeros, inmigrantes, tú lo vas a poner sobre nosotros? Déjenme decirle a ustedes que nos están escuchando en esta mañana, nosotros que hablamos español, estamos en este país, Estados Unidos, que somos inmigrantes, tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Porque venga lo que venga, seamos acusados. Si estamos en la palabra de Dios, venga lo que venga, nosotros vamos a salir bien. Y aquí dice la Biblia que los caldeos comenzaron a acusar a estos judíos. ¿Cómo es que van a poner estos judíos sobre nosotros? Líderes sobre la provincia, pero el que tiene a Dios lo tiene todo. Y mira cómo dice aquí la Biblia en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 12 y dice: hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Misach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Es interesante que ellos van donde el rey y le dicen: rey, para siempre vive. Es muy interesante esa expresión, porque es una expresión que va contra lo que pasó en Daniel capítulo 2. Y es Nabucodonosor no va a reinar para siempre. Ellos saben que Dios es el único que reina y vive para siempre. Y estos caldeos van y dicen: rey, vive para siempre. Hay algunos, y ellos lo que hacen es acusar a estos jóvenes de dos cosas. La primera cosa que ellos lo acusan es que no han respetado el rey. Y la segunda cosa es que no adoran sus dioses, los dioses de Nabucodonosor, ni la estatua de oro que él había levantado. Lo acusan a estos jóvenes de dos cosas: que no respetan al rey, ni adoran sus dioses, ni la estatua que el rey había levantado. Pero mira lo que pasó.
y les dijo a estos jóvenes hebreos: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Noten muy bien que Nabucodonosor no lo acusa de la primera cosa. No lo acusa diciéndole, ustedes no me respetan, sino que lo acusa solamente de la segunda cosa. Nabucodonosor le dice, ustedes no adoran mi Dios ni mi estatua. Que esto sea una lección para nosotros hoy como pueblo cristiano. Que si nos van a acusar de algo, que no sea que no respetamos a personas. Si nos van a acusar de algo, que sea que seamos un pueblo que honramos la palabra de Dios. Que somos un pueblo que creemos firmemente en los 10 mandamientos. Que somos una iglesia que sigue los mandatos de Dios. Que somos una iglesia que estamos convencidos del evangelio. Pero que no nos acusen que no respetamos a personas. Que no nos acusen que no tratamos a las personas decentemente. Que la iglesia no sea una iglesia acusada de ser una iglesia chismosa, o una iglesia que no honra a sus líderes, o una iglesia que no es bondadosa. Que si nos van a acusar por algo, que seamos acusados por la causa de Cristo. Si nos van a acusar de algo, sea que nosotros somos personas que cogemos seriamente la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia que aunque ellos fueron acusados de no respetar al rey ni adorar sus dioses, Nabucodonosor entendió que ellos eran personas honrables, personas que no iban a adorar la estatua de oro. Pues el libro de Daniel capítulo 3 versículos 17 al 18 nos dice que ellos respondieron: he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes están tan comprometidos que ellos no hacen un acuerdo con el rey. En otras palabras, ellos no dicen, bueno, rey, lo que vamos a hacer es que nosotros nos vamos a bajar como si estamos amarrándonos los cordones de los zapatos. Y nosotros sabemos en nuestro corazón que nosotros estamos adorando a Dios, pero así todo el mundo está bien. No, ellos están tan convencidos de sus principios que ellos no hacen otra cosa. Ellos dicen aquí que Dios lo puede librar. Dios es poderoso para librarlos a ellos. Pero si Dios no hace el milagro, todavía no se van a postrar a la estatua de oro. Es interesante que aproximadamente 75 jóvenes vinieron de Jerusalén a Babilonia. 75 jóvenes judíos. Y de estos 75 solamente Daniel y sus amigos no se postraron, no se corrompieron. Estos jóvenes que vinieron de Jerusalén, me imagino que vieron a Babilonia como un lugar que podían ir para tener una posición, no querían ser esclavos toda su vida. Y decidieron que probablemente era mejor postrarse que ponerse en peligro. Pero aquí la Biblia nos dice que estos jóvenes están comprometidos hasta la muerte. Y si tú eres una persona que hoy quiere ser valiente, una persona que hoy quiere seguir los principios de Dios, no solamente serás tentado, no solamente serás acusado, sino que también serás perseguido. La Biblia nos dice en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 20 al 21 y dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Dice aquí la Biblia que estos jóvenes fueron tirados adentro del fuego ardiendo con todas sus vestiduras, con sus turbantes, con sus vestidos, con sus mantos, con sus calzas. Y ellos fueron tirados dentro de este fuego ardiendo. Y la razón es porque estas vestiduras que ellos tenían puestas simbolizaban su posición en el reino.
Hermanos, yo quisiera decirle en esta tarde que no importa tu posición en la iglesia o en el mundo, todo eso se va a quemar. Estos jóvenes no servían a Dios por lo que Dios le podía dar a ellos o proveer por ellos, sino ellos servían a Dios por compromiso a la palabra. Ellos servían a Dios porque amaban a Dios. Y aquí lo que vemos es que ellos están tirados dentro del horno de fuego, simbolizando cómo su posición también ellos le iban a quitar su posición. Esa posición se iba a quemar. Déjeme decirle algo hoy, que nosotros no servimos a Dios por posiciones. Nosotros servimos a Dios por amor a Dios. Y las posiciones de este mundo, todos los lujos de este mundo se van a quemar. La Biblia nos dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército para que atasen Sadrach, Mesach y Abednego. La Biblia nos sigue diciendo en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Noten lo que está pasando ahora. Estos hombres muy vigorosos, muy fuertes del ejército de Nabucodonosor, dice aquí la Biblia que ahora se caen y mueren delante del fuego porque era muy caliente. Es interesante que al principio de Daniel capítulo 3 vemos a estos 3 jóvenes hebreos que se paran desafiando la orden del rey. Y vemos que todo el mundo se cae en adoración, postrándose delante de la estatua. Pero estos 3 jóvenes están de pie. Y ahora vemos casi al final del capítulo 3 que estos hombres vigorosos del ejército otra vez se caen de pie. Si tú estás en pie en el principio, podrás estar en pie al final. Y esto es algo que la Biblia nos está diciendo al pueblo hoy, a nuestra iglesia adventista. Si tú estás en pie hoy, podrás estar en pie en el tiempo final, al final del mundo. Si tú estás con los principios de Dios y sigues los principios de Dios, vas a poder otra vez estar en pie cuando venga la persecución. Cuando venga la persecución de tu vida, si tú estás con Cristo, lo tiene todo. Mantente de pie, ser valiente. Venga la persecución, ahí es donde más tenemos que confiar. Y aquí dice la Biblia que estos jóvenes se mantenieron de pie, aunque todo el mundo se estaba cayendo, ellos estaban de pie. Así que si crees en los principios cristianos, si quieres vivir una vida de los valores cristianos, no solamente serás tentado, no solamente te van a acusar, no solamente te van a perseguir, pero también serás victorioso. Dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 23, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Si Dios no te salva del fuego, te salvará en el fuego. Dice aquí la Biblia que cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. La razón por que la Biblia dice que cayeron atados es porque en el horno de fuego era así. El rey Nabucodonosor estaba en su trono, y lo que pasaba era que ese horno de fuego estaba abajo en un hoyo donde ahí hacían el horno y tiraban la persona adentro. Así que cuando la persona se estaba quemando, ellos miraban para arriba y quemándose ahí veían el rey. Veían la ira del rey, veían la consecuencia de sus acciones, y el rey miraba para abajo como diciendo, ¡ja! Mira lo que te pasa cuando desobedeces la orden del rey. Y es por eso que la Biblia dice que ellos cayeron dentro del horno. Pero tú ves, Dios es otro tipo de rey. Nuestro Dios no es como Nabucodonosor. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Nuestro Dios, Jehová, es diferente
a Nabucodonosor. Es otro tipo de rey. Nuestro rey hizo algo diferente. Nuestro rey estaba en el cielo adorado de ángeles. Todas las criaturas adoraban a nuestro Dios. Pero él se bajó. Dice la Biblia que él se hizo humano. Él se hizo esclavo. Se encarnó. Se hizo como nosotros. Y aquí dice la Biblia que él se paseó en medio del fuego para estar con sus hijos. Él, el cuarto, que era semejante al Hijo de los dioses, estuvo en el fuego con sus hijos. Él no es un Dios que cuando ves que sus hijos están sufriendo, dice, ves por rebeldes lo que te pasa, ves lo que pasa cuando me desobedeces, sino que es un Dios que se bajó de su trono, que fue al mundo de pecado, y lo que hizo fue que se hizo pecado por nosotros, y hizo un camino de salvación para ti y para mí. Es un rey que va a sus personas, a sus hijos, los ama y le da una oportunidad, le ofrece la salvación. Ese es el Dios, ese es el rey que va a reinar para siempre. Ese es nuestro Dios. Y aquí dice la Biblia que había ese cuarto Dios que estaba en medio de sus hijos en ese fuego. Es interesante que Nabucodonosor mandó a quemar a 3 jóvenes. Vio 4, pero dice la Biblia que él manda a llamar a 3. Él manda a llamar a 3. ¿Y por qué él manda a llamar a 3 y no a 4? Yo me he preguntado eso varias veces. ¿Por qué no mandó a llamar el cuarto fuera? Bueno, para mí, yo uso esta palabra para darme a mi aliento de vida cada día. Que Dios, Nabucodonosor no lo llamó fuera del fuego porque Dios está en el fuego conmigo. Cuando yo estoy pasando por un momento económico difícil, Dios está en el fuego conmigo. Cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra familia, Dios está en el fuego contigo. Cuando estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio, Dios está en el fuego contigo. Cuando estás pasando por un momento difícil de salud, Dios está en el hospital contigo. Dios no deja el fuego de sus hijos. No solamente fue Sadrach, Mesach y Abednego que tuvieron la presencia de Dios con ellos ese día, sino que Dios también está contigo en medio de tu fuego, en medio de tu problema, en medio de tu tribulación. Dios está contigo. El cuarto está contigo. Y esto me recuerda las palabras de Nabucodonosor en Daniel capítulo 3, versículo 15. Antes de tirar a estos jóvenes al horno de fuego, dice él: porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Bueno, Nabucodonosor, el Dios del cielo, el único Dios verdadero, ese es el Dios que lo va a librar. Ese es el Dios que va a librar sus hijos. Ese es el Dios que libra a sus hijos del pecado. Ese es el Dios que se hizo humano para salvarnos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que vino y hizo un camino para la salvación. Ese Nabucodonosor es nuestro Dios, es nuestro Rey. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Ahora, como justicia poética, vemos ahora que esta narración llega al círculo completo. Y vemos que al principio la Biblia nos dice, en el libro de Daniel capítulo 3, que estos sátrapas, administradores, capitanes, líderes, ahora se postraron delante de la estatua. Pero ahora al final, estos sátrapas, administradores, líderes, consejeros, todos ahora reconocen el Dios del cielo. Reconocen el único que merece adoración. Dice aquí la Biblia que no había el poder no tenía
el fuego no tenía poder sobre sus cuerpos, ni sobre su cabello de su cabeza, ni las ropas, ni siquiera olor de fuego tenía. Me imagino que se recordaron de esa palabra en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En otras palabras, cuando pases, si Dios no te salva del fuego, te salvará en el fuego. Si Dios no te salva a ti de la tentación, te salvará en el problema. Si Dios no te salva a ti de la tribulación, te salvará en la tribulación. Dios no deja el fuego de sus hijos. Dios está contigo. Dios está en el fuego de sus hijos. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Es interesante cómo, y lo dejé para último, cómo el Septuagint, que es la versión, la Biblia del Viejo Testamento traducido del griego, cómo traduce esta historia. Muy linda. Mira cómo dice. Dice aquí Daniel, capítulo 3, versículo 23. Eso fue cuando fueron echados al horno de fuego. Dice así: entonces estos tres hombres, Cedrac, Mesac y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiendo, y caminaron en medio de la llama, cantando alabanzas a Dios y bendiciendo al Señor. Qué interesante es esto. Vemos aquí que esta versión es tan linda porque dice que cuando ellos fueron tirados al fuego, comenzaron a cantar alabanzas a Dios y bendecir al Señor. Aquí vemos la adoración apropiada. Aquí vemos la adoración correcta. Aquí vemos la adoración de verdad. No es la adoración a ídolos. No es la adoración a otros dioses. No es la adoración a humanos. No es la adoración a cosas de este mundo. Sino que la adoración correcta pasó en este horno de fuego. La adoración ese día pasó aquí. Que cuando ellos fueron tirados al fuego, ellos comenzaron en medio de su situación, aunque todo se les estaba cayendo, comenzaron a adorar el nombre de Dios. Comenzaron a alabar a Dios y bendiciendo al Señor en medio de su situación. Y dice así la Biblia, continúa diciendo: y Nabucodonosor los escuchó cantar alabanzas, y él se levantó apresuradamente y dijo a sus nobles: ¿no echamos a tres hombres atados en medio del fuego? Y le dijeron al rey: sí, oh rey. En otras palabras, este rey, la razón por qué él va a ver a estos jóvenes es porque él lo escucha cantando, él lo escucha adorando. Si el mundo, en medio de esta pandemia, en medio de estos problemas, escucha el pueblo de Dios que tiene sus principios, que están comprometidos con los principios bíblicos, comienzan a ver que en medio de toda la separación, el pueblo de Dios comienza a bendecir a Dios, comienza a cantar alabanzas. ¿Cuánto poder va a tener la iglesia? Yo me recuerdo una historia de una vez que una persona fue a un banco, a robar un banco, y tenía una pistola, y lo que hizo fue que cogió a todo el mundo y comenzó a decirle a cada persona: a la pared, a la pared, a la pared. Y todo el mundo fue a la pared. Pero como cuenta esta historia, que había un cristiano en ese banco, y cuando él decía a la pared, cuando la persona que estaba robando banco decía a la pared, él escuchó alabaré. Y dice la historia que él comenzó a cantar: alabaré, alabaré. En cualquier situación, él alababa, él no alabamos. Cuando viene que nos acusan, nosotros cantamos. Cuando viene la persecución, nosotros alabamos a Dios, porque Dios nos va a dar a nosotros la victoria. Y Nabucodonosor ese día tuvo que escuchar la alabanza correcta, la adoración verdadera, que es la adoración a nuestro Dios. Hoy podemos cantar victoria, porque Dios es poderoso para sacarnos del fuego. Pero y si no, todavía no nos vamos a parar de cantar. Todavía no nos vamos a adorar a otros ídolos y otros dioses. Vamos a estar firmes en la palabra de Dios, porque viene un día cuando nuestro rey va a venir y reinar para siempre. Oh, Babilonia se levantó y se cayó, pero el reino de Dios
el reino de nuestro Dios es para siempre. Así que en esta mañana quisiera decirte que no necesitas mirar a políticos o otra cosa. Pon tus ojos en Jesucristo. Afírmate. Pon tu fundación en la palabra de Dios, que Él te va a dar la victoria. Bueno, si ese eres tú en esta mañana, que tú clames a Dios con todo lo que tú tienes. Hoy es el tiempo, ahora mismo es el tiempo para estar bien con Dios, para llamarlo a Él, para nosotros decir todos nuestros pecados y ir a Él para que Él nos limpie, que nos lave de toda nuestra maldad. Ahora es el momento, hoy es el día de la salvación, hoy es el día de victoria. Amén. Oremos. Nuestro Padre, Señor, gracias por darnos a nosotros hoy la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por ser ese Dios que está con nosotros en cada momento. Un Dios, un Rey que no solamente nos ve, Señor, desde el cielo, sino que te bajaste, viniste a nosotros, te hiciste esclavo, te hiciste humano para vivir entre nosotros. Hoy nos ofrece la salvación, hoy nos ofreces la victoria. Y aunque nosotros pasemos por el fuego, aunque seamos tentados, aunque seamos acusados, aunque seamos perseguidos, hoy, Señor, tú nos ofreces la victoria. Señor, yo oro por cada persona que está escuchando en este momento. Señor, que ellos puedan clamar la victoria, vivir una vida en victoria en ti. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartir este mensaje. Envíalo a tus amigos, porque hoy en el tiempo que vivimos es un tiempo que se necesita hombres y mujeres que hagan lo correcto. Hombres y mujeres de principio, hombres y mujeres que hacen las cosas de Dios aunque se desplomen los cielos. Si esta palabra te ayudó, compártelo, ruega la voz y te veremos la próxima semana para estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y feliz sábado.